Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos desde el canal de Oncopal. Ya estamos en vivo en Instagram y en Facebook. Les agradecemos a todos los que se están conectando en este momento. El día de hoy tenemos un tema demasiado importante o la relevancia que se le tiene que dar para este tema en particular. Hoy vamos a hablar del cáncer colorectal. Tenemos aquí con nosotros al doctor Ángel Arana de la Rosa. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas Hola, tardes. muy buenas tardes. Muy bien, muy bien. Pues sí, como tú mencionas, Así la es. verdad es que el cáncer colorectal es una de las patologías muy importantes y creo que es importante hacer énfasis acerca de esta patología, ¿no? Exactamente, sí, en el tema. De hecho, yo de forma personal, este tipo de cáncer en específico no lo había yo escuchado la terminología. Entonces, Ujú. considero que va a ser un tema en el cual hay que hacer mucho hincapié para que pues se tome conciencia como se está haciendo con el cáncer de mama, que actualmente pues me parece que estamos en el mes rosa, ¿no? Es correcto, Sí, es correcto. claro. Digo, estamos en el mes rosa en el cual este mes se ha dedicado completamente a concientizar, a hacer énfasis en las pacientes para que darle la importancia que está teniendo este cáncer en nuestro país y en el mundo, ¿no? Claro, Pero también hay que mencionar que no solamente es el único cáncer y que también no hay que dejar detrás los otros tipos de así cánceres. es. Y entre estos, el cáncer colorectal, considero que es uno de los más importantes, ya que es la tercera causa de cáncer a nivel de México que se llega a presentar. Vaya. Digo, entonces está dentro de los tres Sí, primeros, está dentro entonces, del top 3, hay que hablar de ello. exacto. Exactamente. Bueno, me gustaría que nos pudiera iniciar esta conversación, esta pequeña consulta virtual, iniciando con el tema principal. ¿Qué es el cáncer colorectal? Bueno, En palabras. inicialmente, pues, el cáncer colorectal, prácticamente la definición como tal, digo, lo vamos a ir mencionando y esa es la Claro, intención claro. de estos en vivos. Ponerlo en palabras sencillas, más o menos, ¿no? Para que la Exactamente. audiencia pueda comprender. Claro. Digo, a veces nosotros podemos ir llevando los términos cada vez más altos y llega un punto en el que no lo podemos aterrizar, ¿no? Y esa es la intención de estos en vivos, de poder llegar a las pacientes, llegar a la población y que en realidad lleguemos y dejemos este granito o esta conciencia de que tengamos que tener este alerta o este foco rojo Ok. o esta inquietud de atenderme o de saber que, mínimo saber qué es lo que O sea, tener ese sentido de urgencia, ¿no? Ante este tema. ante este tema y al final de cuentas saber qué voy a hacer, Claro, saber cómo me voy a tratar, saber con quién tengo que acudir, claro. y un tercer punto es no tener miedo, ¿no? Entonces el cáncer colorectal, como definición, el cáncer es que de un tejido, es decir, ahorita estamos viendo que esta es una botella con agua, Ok, este, si tú me pasas otra botella, pues yo sé que va a ser otra botella de agua. ok, Entonces esa es la característica de los tejidos, que todos los tejidos, por más botellas diferentes que me traigas, sé que siempre va a ser agua, ¿no? ok, Pero en ok. algún punto hay algo que hace. Alguna irregularidad, me imagino. Exactamente, hay algo que hace que a lo mejor esta botella de agua, pues ahora le pusiste un saborizante y ahora ya es algo diferente, ¿no? Ok, Entonces justamente eso es lo que pasa con el cáncer, ¿no? Prácticamente tenemos el colon de forma normal, sus tejidos de forma habituales y hay algo o hay un punto que hace que se desarrolle este cáncer, ¿no? Y estas células lo que permite es que pueden invadir otros órganos y a eso se le define como tal cáncer, ¿no? Digo, hay una definición sí, claro, estructurada claro. definida por la OMS, pero para términos prácticos es el cambio de una célula por otra que me permite invadir otros tejidos o llegar a otro sitio de Ok. forma descontrolada. Esa es la característica. Normalmente todos nosotros llegamos y nos sentamos en una silla y sabemos que si esta silla ya está ocupada, pues busco otra silla, ¿no? Sí, El cáncer no quita de la silla y él se pone y pone otro arriba y otro encima y otro se encima podría sin. decir que es algo inesperado que llega en cualquier... Tengo entendido que se desarrolla más en tejidos específicos, ¿no? Como por ejemplo en este que es el cáncer colorectal.
hay un por qué se desarrolla ahí o se genera ahí un cáncer, o estoy yo equivocado, doctor? No sé si me puede... Sí, sí, digo, sí hay un porqué. Normalmente nosotros identificamos varios parámetros, Ok. es decir, hay cosas que no podemos modificar Ajá. y hay cosas que sí son modificables. Es decir, todos nosotros tenemos factores o alguna predisposición para algún cierto tipo de cáncer y los cuales podemos modificar y no. Tenemos factores modificables como por ejemplo en el cáncer de colon y recto, los factores más importantes y sobre los que tenemos que hacer énfasis en nuestros pacientes, porque eso sí llegan a tener un impacto y sí los podemos quitar, ¿no? Como por ejemplo el sedentarismo, la obesidad, el consumo el ser diabético, el consumo de tabaco, Okay. el consumo de alcohol, todos esos son factores que predisponen y que hacen que se desarrolle el cáncer colorectal, ¿sí? Obviamente hay otros factores en los cuales que no son modificables, pero que podemos identificarlos en un paciente y en este paciente podemos tener ese foco rojo de decir aguas, él puede llegar a presentar un cáncer colorectal, ¿no? Aquellos pacientes arriba de 50 años, digo, la edad no la puedes modificar, eventualmente el pico se dispara arriba de los 50 años. O sea, digamos que el margen de casos registrados, por así mencionarlo, ya tienen un estándar de edad a la cual se puede iniciar con ese tipo de cáncer. Bueno, por lo que usted me está mencionando, a partir Sí. de los 50 es más probable que una persona pueda generar o desarrollarlo. Entonces, digo, eso es lo interesante, ¿no? Digo, todas las personas desde que nacen pueden desarrollar cáncer, claro. pero tenemos una estadística y una estadística ya establecida, grande, ¿no? ya establecida, en la cual sabemos que antes de los 40 años solamente son casos esporádicos, son pacientes que tienen antecedentes familiares, son aquellos que tienen alguna mutación genética que no se haya identificado y que hace que que se presente de forma aislada, ¿no? Claro. Pero eventualmente el grueso de la población a partir de los 50 años ya es cuando tiene la posibilidad, riesgo, ¿no? Exactamente. Ajá, aumenta el riesgo impresionantemente, entonces en estos son en los pacientes en los que tenemos que tener un poquito más de énfasis, es decir, arriba de 50 años hay que empezar a tener más información, hay que empezar a preocuparnos de qué síntomas, qué situación puede ponerme en alarma para empezarme a estudiar, para empezarme a atender. Ser preventivos, ¿no? Exacto. Bueno, yo creo que un poquito más adelante vamos a abarcar los temas de prevención con respecto a este tema. Aquí la duda más importante que yo tengo, y ahorita ya que estamos entrando más en conversaciones, por ejemplo, como usted lo menciona, ¿no? Son casos esporádicos los que se pueden desarrollar ese tipo de cáncer en ciertas edades menor a los 50, ¿no? Sí. Pero bueno, hablando de los casos más específicos, de 50 en adelante o incluso antes, ¿cómo yo me puedo diagnosticar o cómo sé que ya estoy padeciendo o que ya tengo algunos síntomas de este tipo de cáncer? ¿O cómo es que se me diagnostica? Básicamente es la palabra. Bueno, ¿cómo se te diagnostica? La detección y todo eso. Primero vamos a hablar de que antes de que tengamos un diagnóstico vas a tener unos síntomas, ¿no? Entonces, la gran mayoría de los pacientes son pacientes arriba de 50 años de edad, que empiezan a tener un sangrado por el recto, que a la hora de hacer a la hora de ir a evacuar, que de repente ven que las heces de tener un calibre normal se empiezan a hacer acintadas, es decir, se empiezan a hacer más delgaditas, o que empiezan a tener manchaditos de sangre, que llegas a tener pérdida de sangre, que por algún motivo te encuentran que tengas algún tipo de anemia, es decir, que de repente digas, híjole, es que estoy teniendo anemia inexplicable, que tengas pérdida de peso, que tengas síntomas de oclusión, es decir, ¿a qué me refiero con oclusión? Que normalmente te sientas, cada vez que comas, te sientas así como distendido o embarado, que quieras hacer del baño y que no puedas, o sea, que siempre tengas esa sensación de querer ir al baño y no puedas estar yendo al baño. En algunas ocasiones se asocia con algo de diarrea, pero la gran mayoría de las veces es sangrado y síntomas gastrointestinales. ¿Cuáles son los síntomas gastrointestinales? Distensión, que tengas la sensación de hacer del baño y que no puedas. ¿Sí? Imagino que ya después que todo eso influye, todo eso es directamente del aparato digestivo y ya se ven las afectaciones cuando uno evacúa, ¿no? Técnicamente. Sí, exacto. Claro. Normalmente
cáncer colorectal es que cuando ya empiezas a tener síntomas, Ujú. normalmente ya estamos en una etapa un poco más avanzada, porque ¿De verdad? exacto, O sea, cuando ya los síntomas son visibles, se podría decir, o sea, que ya son lejos de un dolor, de algo asintomático como un dolor, alguna ujú, indigestión, algún tipo de diarrea, etcétera. Ya cuando al evacuar ya se notan manchas de sangre, es lo que estoy tratando de comprender, sí, más o menos. exacto, Ya es digo, que está más avanzado, ¿no? es cuando ya, ya está más avanzado, digo. Por eso es lo importante también de hacer énfasis Ok, y por eso te mencionabas sobre la edad, ¿no? Digo, la edad es muy importante y aquellos pacientes arriba de 50 años, lo recomendable es hacer tres tipos de prueba. ok, Ya sea una colonoscopía, la famosa. ya sea una rectosigmoidoscopía o una sangre oculta en heces. ¿Por qué? Porque con estas tres medidas, cualquiera de las tres que utilicemos, vamos a poder detectar este cáncer cuando ni siquiera me está dando síntomas. Entonces, obviamente, si este cáncer lo detecto cuando todavía no me da síntomas, pues las lesiones o el tumor es muy pequeño. Una vez que el tumor ya se hace voluminoso, grande, Claro, pues que crece, sí, obviamente ya me va a dar síntomas como sangrado, pérdida de peso, dificultad para la hora de evacuar. ok, Entonces, digo, la intención también es hacer algo de prevención y no solamente diagnóstica, ¿no? ¿Por qué? Porque aquel paciente que no tiene ningún síntoma y de repente le haces una colonoscopia y le dices, ¿sabes qué? Tienes un pólipo pequeño, en el cual se demostró que es un cáncer que nada más está localizado. ok, Digo, el tratamiento cambia drásticamente. sí. Aquel que te dice, oiga doctor, este, Ya me esperé, llevo 3 años donde ya perdí 10 sí, kilos, ya últimamente ya no puedo hacer nada del baño, véame, ya estoy en los huesos, o sea, ok. prácticamente, entonces es completamente diferente, Sí, ¿no? claro, exactamente. Sí, como usted lo menciona, El ¿no? panorama, El panorama o la perspectiva es diferente porque por un lado está la prevención, obviamente si nosotros hacemos exacto, esos procedimientos de forma preventiva y ya lejos de sentir un síntoma, la diferencia en cuanto al tratamiento, como usted lo menciona, o quizá la tasa de vida o de como se puede, éxito, o de digo, éxito en el tratamiento puede variar, ¿no? Puede cambiar. exacto, o sea, digo, la- los expertos somos nosotros los médicos, Así pero es, efectivamente. prácticamente con este ejemplo que te estoy dando, tú solito estás llegando a las conclusiones en la que la prevención es muy importante para este tipo de tratamiento y para este tipo de cáncer. Ok, doctor, me surgió una duda ahorita que estábamos hablando de la segmentación de personas y ya que nos enfocamos más a lo del tema de diagnóstico y prevención. Tengo entendido que el cáncer colorectal no le puede dar a todo tipo de personas. O sea, ¿hay algún segmento específico de la población a la cual este cáncer le afecte directamente o simplemente es más a hombres o mujeres o le puede dar a cualquier tipo de persona? Normalmente le da a cualquier tipo de persona. Ok. O sea, hombres y mujeres O son, en los son, propensos, ¿no? son más, o sea, tienen más riesgo los Ok. hombres, ligeramente elevados sobre las mujeres. Sí, pero prácticamente es equiparable, ¿no? ¿Por qué? Entonces, antes se, se comentaba o se mencionaba que los hombres tenían más riesgo de desarrollar cáncer colorectal. Sí. Y por eso te mencionaba que había estos riesgos o estos factores de riesgo modificables, que eran ser sedentario, la obesidad, el fumar, el tomar. Entonces, antes las mujeres prácticamente no tenían esos hábitos, Esos como hábitos, sí, fumar, tomar, ser más sedentarias, y por eso tenían una incidencia un poquito más baja en claro. relación con los hombres. Los últimos años se ha visto que las mujeres nos van alcanzando, ¿no? Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que estos factores de riesgo sí tienen un impacto en la presentación de este cáncer. Independientemente del sexo de la persona, etcétera, ¿no? Sí, hay puntos muy concretos y muy específicos en los cuales, pues digo, eso no los modificamos. Si tú naces y tienes una alteración genética que te predispone a tener un cáncer de colon y recto, ya sea un síndrome de Lynch,
síndrome de Cowden, otro tipo de ya muy específico que es menos del 5% de toda la población mundial. Digo, esos ya son pacientes que te dicen mi papá, mi mamá, mi hijo, y todos mis tíos han tenido cáncer de colon menos de 40 años de edad. Bueno, sobre ellos, la prevención, el diagnóstico y el tratamiento suele ser un poquito más específico porque ya se sospecha que hay una predisposición genética. Okay. ¿Sí? Que ya hay algo genético, ya sea inestabilidad de los genes o una alteración cromosómica como tal, que ya me está predisponiendo a este tipo de cáncer. Pero digo, estos pacientes los identificamos muy fácil, ¿no? Mi papá, mi mamá, mi primo y todos tienen cáncer de colon. Bueno, Okay. pues, oiga, doctor, ¿cree que yo voy a tener posibilidad de tener cáncer de colon? Pues sí, existe, ¿no? Existe. Exactamente. De hecho, es una pregunta muy clave, o sea, ¿es hereditario ese tema o sea, ya directamente, ya obviamente si existe una cadena una cadena familiar que anteriormente ya tuvo ese tipo de padecimiento, existe una alta posibilidad de que yo lo pueda tener? ¿Qué tanto es el porcentaje aproximado? Obviamente dependiendo de si yo, un ejemplo, digamos que yo no tengo los hábitos de sedentarismo, no fumo, no tomo, o sea, soy una persona en un margen sano, ¿no? Sí, un sí, 80, sí. 70%. Pero ya anteriormente familiares míos ya habían tenido este tipo de cáncer. Aún así existe la posibilidad de que yo por herencia lo pueda tener o lo tenga. Sí, digo, es la intención primero, por eso es una valoración por un experto, Okay. es decir, por un oncólogo o alguien que está relacionado completamente en el tratamiento del cáncer colorectal. Porque el interrogatorio, la exploración física y sobre todo esto de ir desmenuzando, Poco a poco. ir tratando, se hacen cierto tipo de preguntas en las cuales podemos llegar a la conclusión. Contestando tu pregunta, esto es bien práctico. Hay que ir desmenuzando, ¿sí? Okay. Porque tú puedes decir, híjole, es que mi tío y mi otro tío tuvo cáncer de colon y un primo acaba de tener cáncer de colon. Bueno, pero si todos ellos lo presentaron arriba de 60, 70 años de edad, el riesgo la verdad es que es relativamente poco. Prácticamente podrías equiparar con, con el riesgo de toda la población. Porque Okay. tus tíos, que fueron casos esporádicos, pues lo están presentando a una edad típica, a un cuadro típico. Okay. Cuando me llamaría la atención es que me dices, oye, es que mi papá lo tuvo en menos de 40 años de edad, mi otro tío lo tuvo a los 20 años y mi primo lo acaba de tener a los 20 años de edad. Ahí sí es un foco rojo donde ya sabes que se está presentando, tiene una forma de presentación atípica, es decir, no es dentro del grosso de toda la población, dentro de lo habitual del cáncer colorectal. Okay. Y ahí sí podríamos sospechar que tienes alguna predisposición genética. ¿Sí? O sea, ya bajo esos indicadores ya existe la posibilidad de que ya tengas algo genético, digo. Okay. Para eso también hay criterios, los criterios de Ámsterdam, te van diciendo tantos familiares que tienen de relación directa y se hace un puntaje y en base a ese puntaje la probabilidad de que tengas ya un factor genético como tal, ¿no? Ya ahí es cuando ya entraría la prevención, ¿no? Yo, por ejemplo, yo paciente, me entero o más bien conozco que el historial médico de mi familia es el que la mayoría les haya dado, ¿no? Cáncer colorectal o algún tipo de cáncer. Sí, entonces, ahí entra la consejería genética. Okay. Porque prácticamente ya estamos detectando que ya tenemos un paciente que tiene alguna predisposición, ya sea genética, entonces ahí ya entra la consejería, la consulta genética, el test genético para ver si existe esa mutación y si existe esa mutación se le da el tratamiento, ¿no? O si no, la orientación para la prevención y el tratamiento de este tipo de cáncer hereditario, ¿no? Irme a hacer una colonoscopia de forma inmediata, ¿no? Más sí. que nada para prevención, ¿no? Sí, digo, dependiendo también de las características y dependiendo del tipo de sospecha de mutación genética que estamos sospechando, ¿no? Claro. Pero sí, obviamente
el screening o la forma de detectar este tipo de cáncer en aquellos que ya tenemos sospecha genética, digo, es mucho más cautelosa, mucho más intensa y a edades más tempranas, ¿no? Okay. Digo, pero en realidad el aspecto genético son pocos los casos. Claro. Lo más importante es aquella paciente que te dice, no, pues yo no tengo familiares que han tenido cáncer de colon, recto, sí. Pues en realidad yo me siento bien, de repente... A veces ya creemos que por el simple hecho de sentirnos bien, si pensamos que uno está salvado, ¿no? O está exento de tener esto. Y doctor, en este caso, por ejemplo, ya cuando ya avanza la situación o cuando ya está detectado o ya está diagnosticado como tal, que una persona ya posee o ya tiene este padecimiento de cáncer colorectal, ¿cuál es el tratamiento? O sea, ¿cuáles son los siguientes pasos a seguir? Ok. Los siguientes pasos a seguir es clave, fundamental, es decir, ya que tienes el diagnóstico, te hicieron la colonoscopía, vieron la lesión, ya demostraron que hay un cáncer colorectal, pues el siguiente es acudir con un médico especialista, ¿sí? Encargado o que sepas que se dedica completamente al tratamiento integral de este cáncer, ¿no? Como lo hemos ido llevando de la mano, ya nos hemos ido dando cuenta que no nada más es llegar y decir, mira, tienes cáncer colorectal, ¿no? Así es. Hay que ir identificando cuál ya tiene sus antecedentes familiares, cuál es un cáncer esporádico, y en base a todo este trayecto y toda esta forma de ir interrogando, de ir desmenuzando toda esta información, pues se va organizando y se va estructurando un tratamiento. Obviamente tenemos diferentes formas de presentación de este cáncer colorectal. Okay. Normalmente todo el tipo de cáncer se divide en 4 etapas. Etapa 1, que normalmente la gran mayoría son etapas muy tempranas, que es lo ideal que con estos screening o con estos estudios, cuando tú no llegas a tener síntomas, es encontrar a la gran mayoría de estos pacientes en esta etapa temprana, ¿no? Okay. Es decir, una lesión pequeña, un pólipo pequeño, una lesión que esté pediculada, es decir, que antes de que te dé síntomas. Cuando ya tienes síntomas, pues ya son, ya es diagnóstico, o sea, ya la colonoscopía y todo ya es porque tú ya tuviste una molestia, ¿no? Okay. Y normalmente la gran mayoría de estos pacientes los encontramos en etapas 2 o 3 o hasta 4, ¿no? 2 o 3 son localmente avanzadas, es decir, pues que ya tenemos una enfermedad más o menos voluminosa, claro, que ya está grande, que ya nos está causando síntomas o gastrointestinales, en este caso del cáncer colorectal. Y por último, una etapa metastásica. Como ya te había dicho, el cáncer tiene la capacidad de invadir a cualquier órgano. Entonces, una vez que se desarrolla el cáncer, es una bomba de tiempo. Así es. La cual estamos ahí congelando y que no sabemos en qué momento va a explotar, ¿no? Entonces, por eso es la intención de detectarlos en etapas tempranas, para que esta bomba no nos explote antes de tiempo, antes de que podamos ofrecerle un tratamiento curativo, ¿no? Así es, minimizar los riesgos, pienso yo, ¿no? Minimizar los riesgos, mejorar los tratamientos y la tasa y la sobrevida de los pacientes. En el caso de que, ¿cuál sería el tratamiento o las opciones o el tratamiento idóneo cuando ya uno es etapa 2, 3 o 4? O sea, bueno, ¿cómo sería el procedimiento para normalmente el tratamiento inicial hay 2 tipos de cáncer de colorectal. El que se desarrolla completamente en el colon como tal, okay, es decir, el que está aquí completamente en el abdomen, o aquel que está involucrado ya hacia la pelvis, porque los dos se manejan de forma diferente. El colon que está completamente dentro del abdomen, lo ideal es que se maneje de forma quirúrgica, es decir, con cirugía desde inicio. Prácticamente este tipo de tumores, etapas 1, 2 y 3, se curan y se tratan prácticamente con la pura cirugía. Okay. ¿Sí? Eventualmente lo ideal es que se haga una cirugía pues, oncológica, es decir, una cirugía, en términos prácticos, quitar el tumor de raíz. Okay. ¿Sí? Digo, eventualmente a veces tenemos cirugías en las cuales no se quita este tumor de raíz o no se hace esta cirugía oncológica,
y pues obviamente si no lo quitas por completo, pues obviamente la probabilidad de que regrese este cáncer es mayor, ¿no? Claro. Entonces, digo, lo ideal es que la primera cirugía debe de ser la buena, es decir, si tú tienes una buena cirugía, tú quitas el tumor con una cirugía oncológica o lo quitas de raíz, pues prácticamente tu tasa de éxito se dispara, ¿no? Entonces, esa es la clave fundamental en el tratamiento de cáncer colorectal es que seas atendido por un especialista, porque pues es lo que te va a dar la tasa de éxito, ¿no? Obviamente ya después de quitar completamente el tumor, de hacer la resección oncológica, pues ya se evalúa la pieza, ¿no? Y en base a la pieza lo valoramos con nuestros colegas oncólogos médicos y vemos ciertos factores o ciertas características que le dan la agresividad a este cáncer, ¿no? A lo mejor hay un cáncer que es una etapa muy temprana, que es una lesión muy pequeña, que prácticamente tú lo ves y dices es una lesión de 1 centímetro que ni siquiera ha alcanzado a aventar raíz o a diseminarse. Pues prácticamente con la cirugía y la vigilancia, ahí tiene. Aquel que se está comportando de forma agresiva, que ya está afectada ganglios, que ya empezó a invadir otras más estructuras. Áreas, ¿no? A pesar de que se quita por completo, hay un beneficio de dar quimioterapia, ¿sí? ¿Para qué tiene esa finalidad de la quimioterapia? Es decir, tú ya quitaste un tumor, tú ya quitaste completamente el cáncer y eventualmente tú dices, pues ya para qué más me das, ¿no? Sí. La finalidad de la quimioterapia es hacer como que tratar de sellar, tratar de limitar, es decir, de que no vuelva a regresar este cáncer, ¿no? Okay. Digo, si hay pacientes que si no le das quimioterapia, la probabilidad de que regrese es hasta de un 30% con todos estos factores de riesgo. Y si le vas a dar quimioterapia por un lapso pequeño de 3 a 6 meses, y al término de estos 3 a 6 meses pura vigilancia y reduces el riesgo de que regrese este cáncer hasta del 1 al 5%. Digo, si tú me lo preguntas, sí, pues dame quimioterapia. Del 30 al 1 al 5% el margen es altísimo. Es altísimo, entonces ese es el beneficio, ¿no? Ahí es donde se valora el beneficio. Y dentro de la radioterapia, perdón, doctor. En cuanto al cáncer de colon abdominal como tal, la radioterapia está un poquito más limitada, okay. No tiene tanta cabida, pero como te había mencionado, este es el colon abdominal, por decirlo así. Okay. El que está en la pelvis, se comporta de una forma un poquito más agresiva, un poquito diferente, y como la pelvis es como esta taza, prácticamente no nos permite margen, ¿no? Sí, no hay para dónde ir, digo, en el colon tengo todo el abdomen y puedo trabajar donde tú quieras. Hay mucho espacio, ¿no? No, hay mucho espacio, pero aquí pues tengo los huesos de la pelvis, entonces no me permite maniobrar mucho, no me permite quitar o retirar varias estructuras que tengan tumor. Y ahí es donde la radioterapia tiene una limitante, por así mencionarlo, ¿no? Sí, o sea, una limitante donde estructuralmente no puedo hacer una resección tan adecuada. Okay. Y ahí nos apoyamos con la radioterapia y la quimioterapia. Van de la mano. Vamos de la mano, detectamos un tumor que está aquí en la pelvis, que es un tumor de recto, ya sea recto inferior o recto medio. Y estos pacientes, antes de yo como quirúrgico llegar y decir yo voy y yo quito este tumor, sí. Pues prácticamente nos decimos, nos esperamos un poco, nos apoyamos de nuestros colegas de radioterapia y oncólogos médicos, le dan quimio y radioterapia, reducen el tumor, le dan el control local, y luego ya después de ese tratamiento nosotros entramos y quitamos. Claro. ¿Sí? Entonces esa es la intención y esa es lo bonito de esta parte. Exactamente, de esta parte de Oncopal, por ejemplo, que ya es un proceso donde ya todo el pool de colaboradores, médicos, especialistas, dentro de ellos usted, pues ya pueden apoyarse en uno al otro, ¿no? Ya no hay necesidad de uno como paciente estar buscando por otros lados, cuando ya en Oncopal básicamente el pool o todos los colaboradores integrados bajo un mismo esquema, cáncer, están integrados en una sola sociedad. Sí, exacto. Digo, es que actualmente el tratamiento de cáncer, no lo puedes hacer solo.
O sea, Claro. no puedes trabajar de forma solitaria. Actualmente el tratamiento de cáncer es prácticamente un trabajo en equipo. Entonces, desde que vimos los factores de riesgo y que identificamos un paciente que tiene riesgo genético, ya nos estamos apoyando del genetista. Desde que ya hicimos el diagnóstico de cáncer de colon, ya estamos nosotros como cirujanos viendo cómo vamos a quitar este tumor, cómo lo vamos a resecar, cómo vamos a hacer esta cirugía oncológica. Y a la par ya estamos platicando con nuestro compañero de oncología médica o radioterapia. Oye, fíjate que este tumor está grande, lo veo muy agresivo, veo que está teniendo características o un comportamiento muy agresivo. Creo que a lo mejor ya al final del reporte de patología probablemente sí vaya a querer requerir del tratamiento, ya sea de quimioterapia o radioterapia, para disminuir esta buena cirugía, ¿no? Claro. Digo, no lo puedes hacer solo. No, pero como usted lo menciona, ¿no? Regreso al tema del porcentaje de que pueda volver a expandirse o a desarrollarse el cáncer, ¿no? De un 30% que tengas después de la cirugía y reducirlo a un 1 a un 5% ya con el apoyo de radioterapia o que la quimio, o sea, es algo que necesariamente lo tienes que considerar o pensar, ¿no? Es algo a lo que posiblemente, pues bueno, yo al menos de forma personal diría, vamos adelante, ¿no? Sí, O sea, quiero reducir ese porcentaje de que me vuelva a desarrollar, o sea, no me vuelva a producir, no sé, ese tipo de posibilidades de que vuelva a regresar. Exactamente, lo quito. Por llevar un ciclo de quimioterapia de 3 a 6 meses Sí. y bajas todo ese riesgo, digo, No, sin problema me lo tomo y si quieres hasta 2 veces, ¿no? por prevenir, ¿no? Dame Sí. otra ronda de quimio. Sí, esa es la intención y te digo, y eso es lo bonito. Digo, Sí. etapas muy tempranas, por eso son el riesgo-beneficio. Una etapa temprana donde tú ves que es un tumor pequeño, que no se está comportando de forma agresiva y que tú me dices, oye, dame quimioterapia. Sí. ¿Sabes qué? Espérate. O sea, el riesgo es de que ahorita tienes la probabilidad de que regrese 1% con quimioterapia, y sin quimioterapia es un 2%, digo. Ahí el riesgo-beneficio para el paciente, exactamente. Exacto, o sea, ahí valoramos la toxicidad de la quimioterapia, vemos que no existe un beneficio impactante o estadísticamente significativo. Claro. Entonces a esos pacientes, ¿qué hacemos? Les omitimos la quimioterapia y los empezamos a vigilar, ¿sí? Aquel que sí se beneficia, que sí tiene ese beneficio importante para reducir que regrese este cáncer, pues se le da sin problema, ¿no? Claro. Entonces esa es la intención de Oncopal, trabajar en equipo y que desde el día 1 de que tú consultes con nosotros ya vas a tener un plan estructurado Así de es. tratamiento. Digo, actualmente el tratamiento de cáncer no es algo que se me ocurra ver cómo te lo trato hoy y mañana ver cómo, ¿no? Sí. Actualmente ya existen guías clínicas, ya existe un plan estructurado. Entonces tú cuando llegues al día 1 a Oncopal, prácticamente vas a tener la atención por un especialista, por un oncólogo especialista. Vas a tener quién te va a hacer el diagnóstico, quién te va a hacer el tratamiento quirúrgico, quién te va a hacer el tratamiento de quimioterapia y radioterapia, y ya vas a tener este plan estructurado, ¿no? O sea, no va a ser así de, híjole, oiga doctor, ¿y cuándo me van a dar la quimioterapia? No, pues no sé. ¿Cuándo me van a dar la radioterapia? No, pues hasta que cuando te den cita, ¿no? Esa es la intención, digo. Desde el día 1 tú vas a tener plan 1. Vamos a hacer estos estudios para hacer la cirugía. Al término de estos estudios, la cirugía va a ser tal fecha. Terminando la cirugía, vas a empezar, revisamos el reporte de patología o factores para ver si eres candidato a quimio y radioterapia. Y si sí, al mes o antes del mes ya estás recibiendo la primera quimioterapia y la primera sesión de radioterapia, ¿sí? Y al término del tratamiento tú vas a tener algo que se llama curación. Así es. Y después de esto algo que se llama vigilancia oncológica y ya. Claro. Sí, y de hecho, como usted lo menciona, la intención como de crear Oncopal y la intención de estas consultas virtuales, pues es más que nada darles la seguridad al paciente, darle la garantía de que contamos, de que se cuenta con un equipo de especialistas especializados en el tema de oncología directamente, y que, como usted lo menciona, el acompañamiento que se va a tener durante el proceso de recuperación o de tratamiento
va a ser 100% garantizado. Y de igual manera, pues, la intención de estos en vivos, de estos lives, de estos pequeños videos que estamos haciendo en la página directamente es hacerle llegar a la gente la información adecuada de Exacto. la forma pues más simple que podamos hacer. Y pues igual creo que ya hemos abarcado mucho tiempo en este live. Considero, no sé cómo lo ve usted, doctor, pero nos da como para una segunda parte, un segundo live acerca del cáncer colorectal. Podemos indagar un poco más acerca de tratamientos, incluso podemos tocar los temas tabúes que existen alrededor de este tema. Entonces, no sé si quiere agregar algo más, doctor, antes de despedirnos. No, por ahorita creo que está bien. Perfecto. Como tú lo mencionas, digo, esto puedes abrir muchos caminos en cuanto al tratamiento y la intención es eso, hacer conciencia sobre los pacientes que el tratamiento y con quién acudir y más que nada darles esta información Claro. que sea un poco más pues más verídica y Sí, no claro. tanto lo que leemos en cualquier revista y todo. No, y como usted lo dice, pues aquí básicamente estamos dando la información a través de especialistas, a través de los médicos especializados en el tema, y pues no estamos, ahora sí que no cualquier persona, yo no me voy a poner a hablar de cáncer o de oncología o de tratamientos porque no es la especialidad que tengo, más bien en cambio aquí hemos traído o están más bien los especialistas en este tema per se. Le agradezco mucho que nos haya brindado parte de su tiempo, doctor. Igual le agradezco mucho a la audiencia que nos acompañó el día de hoy. Estaremos programando pronto un siguiente tema con usted. Y pues bueno, les agradecemos mucho. Les deseamos mucho un excelente día. Gracias por sintonizar Oncopal a través de nuestras redes Facebook e Instagram. Muchas gracias. Hasta luego.